Hola, hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a vuestro podcast de videojuegos de cabecera, uno de vuestros podcasts de videojuegos favoritos, esperamos, y vuestra cita semanal con, iba a decir la actualidad del videojuego, pero es tan actualidad esto que el día que estamos grabando el episodio tiene lugar un evento, va a tener lugar un evento que yo, Mark, no tenía en la agenda y de repente no sé por qué me ha dado hoy lo que tienen las vacaciones y el estar ocioso. Me he grabado un par de a fondos que tenía hechos los guiones y he aprovechado para grabar. Eso está bien, se publicarán junto con un a fondo que queda pendiente de Mark en los próximos días barra semanas. Pero además de eso, pues me he puesto como a organizar un poco en plan enero, calendario, lanzamientos, ¿qué tenemos por aquí? Pedir códigos a las distribuidoras y demás, y de repente he visto, ostras, si hay un evento hoy a las 10 de la noche, New Game Plus creo que se llama, o algo así, no sabía ni que existía, de nueva creación, 45 minutitos, en el que se jactan sobre todo de que va a haber mucho gameplay y muy poco vídeo de estos cinemático, y ha sido como volver a la cruda realidad, y minutos después Xbox ha anunciado que el día 22, jueves 22 a las 7 de la tarde, anuncian bueno, van a publicar un Developers Direct donde vamos a poder ver Forza Horizon 6, vamos a poder ver el juego de Game Freak, la gente de Pokémon, ya sabéis, y vamos a poder ver Fable, todo ello extendido, ya en ese formato que le gusta a Microsoft, largo, de gameplays, de desarrolladores hablando a cámara, humanizando un poco el producto. Y esto ha arrancado, Marc, ya. Ahora sí que sí, han pasado las Navidades y volvemos a volvemos a la rueda. Volvemos a la guerra, ¿no? Ahí a la vanguardia. Han sido unas navidades tranquilitas, yo le he agradecido. Esto parece que murió el E3 y de repente, donde estaba, o sea, todos los anuncios del año estaban súper mega centralizados en un único evento que duraba una pecha de días. Y ahora mm, de esa muerte ha dejado un espacio y ahora hay como 500 eventos al año, ¿no? Sí, a ver, ya se empezó a ver algo así hace ya unos años cuando em, pues PlayStation anunció sus estizos. Bueno, miento, la primera fue Nintendo con sus directs y después ya PlayStation con sus State of Play. Es que tiene todo ya lo hemos analizado bastantes veces aquí en Level Up, tiene todo el sentido del mundo. Ya ellos, las grandes compañías, las grandes empresas de videojuegos controlan prácticamente el medio, tienen su canal de YouTube, tienen su Twitch, tienen todo y no nos necesitan a nosotros para hacer de transmisores de la información. En todo caso, nuestra labor, y ahí está lo interesante, yo siempre he pensado que lo interesante es tamizarlo, pasarlo por el filtro y de ahí sacar unas conclusiones, unas ideas y generar alguna opinión o lo que sea, ¿no? Y no ser simplemente una correa de transmisión de la maquinaria de publicidad pura y dura. Así que sí, yo estoy contento, la verdad, me da pena lo del E3, pero estoy contento de que, oye, sabemos que cada trimestre tenemos un mínimo, un eventito de Sí, estos. además que yo creo que con el incremento de los lanzamientos de videojuegos mensualmente, un evento o uno o dos para todo el año no da. No da para exponerlo todo con tranquilidad. Entonces yo creo que hay también un poco la necesidad de la industria de crear pues más espacios de eso, de publicidad en sus diversas formas. O sea, más o Hmm. menos artísticos, más relacionados con premios, más mainstream, etcétera, etcétera. Bueno, Marc, antes de nada, ¿qué tal estás? ¿Has sobrevivido a las Navidades? ¿Te veo bien? No sé si has cogido algún kilito o no, si estás ya levantando mucho hierro en el gimnasio. Cuéntame. Sí, no lo sé, porque mi cuerpo es muy extraño. ¿Sabes? Yo gano kilos cuando estoy comiendo bien, estoy en mi rutina, ¿sabes? Ahí es cuando gano yo. Pero si de repente una semana me dejo y me pongo a comer porquerías, no voy al gimnasio, lo que sea, porque estoy de vacaciones, estoy fuera y tal, pierdo kilos. Y tú dices, o sea, es que debería ser al revés, ¿no? O Ya. sea, debería ganar porque estoy comiendo mal, rápido y tal. Pues no, a mí me pasa lo contrario.
Es el mundo al revés, totalmente. Bueno, yo también he sobrevivido a las Navidades. Yo sí que he cogido algún kilito, me noto ahí que me aprieta un poco el pantalón, pero eso se pasa rápidamente. Mucho dulce, mucho turrón, roscón de reyes, panetone, todo. He comido todo. Yo, Marc, estas fiestas siempre digo que están para disfrutar y para no sentirse culpable. Y ya tenemos todo el año para hacer la penitencia a posteriori. Y los reyes, pues, en mi caso se han portado bien. No sé si en tu caso tú estás contento. A mí me han traído libros, que es lo que había pedido, alguna colonia que necesitaba también. Y ya está, tío. O sea, básicamente es eso. Pues a mí, claro, yo como me voy a independizar, en breves me han comprado media casa en utensilios de cocina y demás, y me ha caído un iPad. Qué Me ha caído maravilla. un iPad. Oh, He sido bueno este año. Sí, 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 sí. Este año que eh, es donde, cuando estoy más penurias económicas estoy pasando, he sido bueno. Me ha caído, sí, sí. el Me han iPad traído que... la mirra buena ahí. efectivamente, el iPad para trabajar, ¿eh? Nada de para jugar ni cositas de esas, ¿eh, Sí, sí, Marc? totalmente. Para trabajar, para escribir, porque para juegos, ¿qué es esto? Juegos en portátil, la Nintendo, ¿no? Switch, porque otra cosa no. No, no. Totalmente, Yo totalmente. me fascina cuando veo a algún amigo, colega o compañero de trabajo, familiar o lo que sea, jugando un juego de móvil. Y es como me recuerda que los móviles también se pueden utilizar para jugar a videojuegos. Es una cosa que a mí siempre se me olvida. Mi chica juega a juegos móviles, pero además que no juega, a ver, iba a ser un poco despectivo. No juega al clásico juego que tú pensarías que está pensado para mujer, ¿vale? Sino que juega a juegos de estos de estrategia y tal, pero el problema de los juegos de móvil, a ver, sé que esto es una generalización que puede ser ofensiva, ¿vale? Sobre todo para amigos devs que nos escucháis, que sé que sois unos cuantos y trabajáis en el sector del móvil. Entended que estoy generalizando y no, no, no estoy cargando las tintas personalmente. Pero es verdad que la gran mayoría de los juegos para móviles, salvando excepciones, están pensados para ser esa máquina tragaperras de monetización salvaje que se aproveche de la ansia del jugador, ¿no? Y de meterte publicidad súper mega invasiva, sí, sí, sí. Y juega ese tipo de juegos mi novia de estrategia y no sé qué rollos, pero es una, yo siempre le digo, bueno, ya hay publicado una fondo donde hablamos de todo esto, de las técnicas de psicología que se utilizan, de cómo las compañías, los estudios que hacen este tipo de juegos tienen analizado al dedillo los perfiles de jugadores a los que se acercan. Y yo siempre le digo a Maya que a mi novia que se llama Maya, siempre le digo que me parece una heroína porque no se ha gastado ni un céntimo nunca en los juegos en los que juega y es súper difícil aguantar la tentación. Porque con eso de que te quedas sin energía, necesitas no sé qué, paga para volver a hacer un movimiento, haz esto Ah, otro, haz esto tal, sí, sí, y sí. ahí está la tía, Yo me aguantando. identifico, me identifico. Yo también siempre he sido un free rider Sí. de esto, sí, sí, sí. De no sé cuántas horas y años estuve jugando a LoL en su momento. Creo que 3 4 años a full. Y nunca he gastado un duro en League of Legends. Nunca he gastado un duro. Bueno, ni en League of Legends ni en ningún otro juego. Ni soy de comprar DLCs, ni nada de eso. Es que aquí la sangre norteña, ¿sabes? Que se note. Para los que somos del puño cerrado. Sí, sí, para este tipo de cosas. Pero bueno, sí, sí, sí. No, pero Estas, es dime, verdad que juegos de móviles hay algunos, que es verdad que hay muchos que son, estos, no me acuerdo ahora mismo el nombre que tienen, que son unas tragaperras, los eh, gachapones. los gachapones, hay muchos que la mayoría son gachapones o fuentes inagotables de publicidad, pero hay otros tremendos juegardos ahí, para que Sí, yo soy muy desconocedor. sí, 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 totalmente. Por eso he querido hacer ese pequeño disclaimer para ofender lo justo a la gente. Dicho esto, Marc, esta semanita estamos en un pequeño valle. Ya somos conscientes, estamos viendo en el horizonte todo lo que se nos viene, lo repasamos la semana pasada en el episodio de Level Up. Si no lo has escuchado, por lo que sea, te animamos. Es un episodio larguito, tiene dos fases, una primera parte en la que estamos Mark y yo y una segunda parte en la que hago yo la conclusión final del episodio, donde cogemos todo el calendario de lanzamientos de lo que se sabe que va a salir este año y lo que y tiene fecha de lanzamiento y luego lo que se sabe que va a salir pero que todavía no tiene fecha de lanzamiento, lo repasamos, lo organizamos, lo ordenamos y sobre todo pues damos nuestra opinión en un episodio de esos que
en el que está permitido todo. Lo que está permitido es subirse al tren del hype, a la ilusión, y luego ya nos pondremos serios y nos pondremos con el monóculo a lo largo del año. Y esta semana, pues es una de estas semanas de valle. No hay mucho lanzamiento, prácticamente no hay nada, está todo muy tranquilo. No estamos jugando a nada, entre comillas, reseñable, aunque de eso hablaremos en el episodio de hoy, pero se ha dado la circunstancia de que ha salido la demo de Dragon Quest VII Reimagine, uno de nuestros juegos más esperados de este año, que sale ahora en cuestión de unas semanas, el 7 de marzo, creo recordar, estoy tirando de memoria, 5 o 7 de marzo, perdón, de febrero, para PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y todo lo que os podáis imaginar. Y pues hemos estado jugando a la demo, es una demo, iba a decir corta, pero creo que el adjetivo que mejor se le acerca es generosa. Es una demo generosa de 3 horas y media, 4 horas, depende de lo lento que vayas o de lo torpe que puedas ser. Y nos ha permitido sobre todo echarle el guante a una propuesta que sobre el papel parece muy deliciosa. De eso hablaremos ahora en unos instantes. También vamos a hablar de a qué hemos estado jugando estas Navidades, porque, bueno, pues es un periodo de tranquilidad. Muchas veces nos habéis escuchado que, no sé si el verbo sería decir nos quejamos, pero bueno, señalamos que no jugamos gran parte del año, no estamos jugando por placer, sino que estamos jugando a ir jugando a todo lo que nos llega, sacando, poder hacer un contenido para el podcast o para la revista o para lo que sea, y luego seguir adelante. Y hay veces que no nos da tiempo a procesar. Y las vacaciones de Navidad generalmente son un periodo estupendo para volver a otras cosas, jugar a algo que teníamos pendiente o lo que sea. Hablaremos de eso. Tú, Mark, has estado jugando nos lo dijiste el otro día, Metroid. A Metroid Zero Mission estuve jugando estas navidades y la verdad es que por recomendación de Rulo y porque, ostras, es una saga que yo tengo pues muy, muy pendiente porque no había tocado un Metroid en mi vida, más allá de 20 minutos. Así que, ostras, yo creo y concuerdo con la opinión que me dio Raúl, que es la mejor forma de empezar para los que quieren tener, pues no quieren simplemente jugar a los más nuevos o a los mejores, sino que quieren tener como una visión un poco más global, histórica de lo que es la franquicia. Sí, sí. Pues nos contarás un poquito qué tal. No va a ser, evidentemente, una reseña, una crítica, ni mucho menos del juego. Serán unas impresiones, cómo se siente y cómo te has sentido tú. Yo voy a contaros que he vuelto nuevamente a Breath of the Wild, mi run no sé cuántas, pero os prometo que le quiero dar otra mirada al comentario que hagamos. Y haremos un tiempito extra para nuestros mecenas también, a posteriori, después del episodio principal. Ya sabéis que nuestros mecenas tienen acceso anticipado al podcast y también tienen siempre unos minutos extra. A veces son 15, 20, hay veces que nos hemos ido a los 40, 45, 50 minutos de tiempo extra. No sabemos esta semana lo que puede pasar, pero ahí estará. Tenemos algunos temitas guardados en la recámara. Y claro, estarás preguntando, te espero que te estés preguntando, pero ¿cómo? ¿Que se os puede apoyar? Pues sí, necesitamos que nos apoyes, queremos que nos apoyes. ¿Y cómo puedes hacerlo? Mira, pues entras en podcastlevelup.es y ahí tienes distintas formas de apoyarnos económicamente, desde 3 euros al mes hasta 10 euros al mes, con diferentes beneficios: acceso a podcast exclusivos como Orbita Respawn, como El Mecanismo, acceso anticipado al podcast Level Up, acceso anticipado al podcast a fondo, de una semana generalmente suele ser el acceso anticipado a este podcast. Eh, Acceso a sorteos, vamos a realizar un sorteo en este mes de enero, todavía no sabemos qué videojuego se va a sortear, pero os lo diremos en los próximos días, por si queréis entrar dentro de ese sorteo, y sobre todo participar de una comunidad de mecenas y amantes de los videojuegos que es, pues no sé, Marc, la mejor. Yo diría que es la mejor comunidad del mundo. Somos, Sí, somos sí, sí. poquitos, pero es increíble. Cada vez más, ya somos 26 y tenemos el objetivo, ya os lo hemos contado muchas veces, de este 2026 llegar a 50 mecenas. Así que, de verdad, si por lo que sea te lo estás planteando, nosotros te animamos a que lo hagas. Y ya que estoy, Marc, pues déjame que haga ¿cómo se dice? Un grito
a los nuevos mecenas que han entrado estos últimos días. Ya dimos la bienvenida a Víctor y a Elena, estoy tirando de memoria, pero tenemos que dar la bienvenida a Edward, que ha sido nuestro último mecenas. Así que, Edward, bienvenido. Muchísimas gracias por tu apoyo. Esperemos que estés muy a gusto. El podcast de esta semana te lo dedicamos a ti. Mira, todito para ti. Hala. Dicho esto, Mark, Dragon Quest 7 Reimagined. ¿Qué tal? Sé que no has terminado la demo, que tenías otras cositas pendientes y asuntos personales, pero lo has probado. ¿Te apetecía? Sí, 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 sí. Hay como una, no sé, una norma no escrita, una tendencia de que las demos de los juegos de rol japoneses tienen que durar 4 horas. Pasó con Metaphor Fantasio, pasó con Trials in the Sky, el remake que salió este año, y unos cuantos más, que ahora mismo no recuerdo, pero sí, sí, son increíblemente largas y generosas y te permiten, lo gracioso, ¿no? Que te permiten que puedas guardar la partida y rescatarla luego cuando venga para no tener que tragarte otra vez el principio, que ya sabemos que en este tipo de juegos los principios suelen ser muy pesados. Hmm. Em, yo lo he probado, no. O sea, sabía obviamente la existencia del juego, sé de cuándo va a salir, lo tengo muy pendiente, pero no me he puesto a buscar gameplays y demás. Prefería simplemente, pues eso, encontrarme con la sorpresa. Vamos a ver cómo esta reimaginación de la séptima entrega, cómo la han resuelto. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho encontrarme con todos los tropos, todos los clichés de la franquicia Dragon Quest, que no dejan de ser todos los tropos del género. Yo diría que Dragon Quest es quizá una de las franquicias de videojuegos más luminosas de todas, que lo que buscan es em, pues contarte, narrarte la historia del héroe clásico, del héroe del bien, del héroe de la luz, desde un punto de vista muy, muy cómico, muy inocente, em, y que no haya, pues, ningún tipo no sé, no suele haber mucha oscuridad en este tipo de juegos. Es todo lo contrario a lo que sería, pues, una ambientación, pues, más rollo Miyazaki y cosas así, ¿no? Em, o más incluso los juegos de Persona, que son Hmm. más de mostrarte, pues, esa parte oscura, esa parte em, oculta de la humanidad, de tal. Y esto son juegos que son una alegría, ¿no? Em, lo tienen todo. Tienen el típico principio lento, protagonista inmaduro, aniñado. Es verdad que, o sea, me han chocado un poco, por ejemplo, ciertas cosas del hecho de no poder seleccionar género, ¿no? Que ahora es una cosa como que todos los juegos lo traen, ¿no? Que te impongan al héroe masculino. Que tiene una amiga en el pueblo de la infancia, que tiene a sus padres, lo, lo llaman desde el castillo del rey, de que tiene que ir, de que ese proceso de inicio de la aventura en la que te enfrentas a tus primeros combates y demás, todo eso es lo que te ofrece la demo y no hay ningún tipo de sorpresa, no hay ningún tipo de innovación, sino que es más una mirada al pasado desde la actualidad más absoluta, ¿no? Aquí, tirando de esos modelos, de esa estética más chibi, ¿no? De muñecos cabezones, infantiloides y demás, pero utilizando muchísimo la luz, ¿no? Son juegos que son luminosos en todos los sentidos de la palabra, tanto en su estilo artístico, su estilo gráfico, como en su parte más narrativa, más de la forma de contarte la historia y demás. Y yo creo que es como que son juegos que, que son muy, muy agradecidos de jugar, muy, muy agradables. Eh, eh, Creo que es la palabra que no te sale,
No lo sé, a lo mejor no estás de acuerdo, pero son cuentos de hadas, ¿sabes? Es decir, es un cuento de hadas de los que se nos leía de pequeños, no, no las versiones oscuras de los cuentos de los hermanos Grimm, pero sí tienen ese puntito como dulcificado, fantástico, colorido, soñador, donde los personajes son arquetipos. Vaya por delante que yo no soy experto en la saga Dragon Quest. Jugué al Dragon Quest. Siempre me lío, tío, Mark. Y te lo pregunto en todos los episodios en los que hablamos de Dragon Quest. El último Dragon Quest que hay es el 11, el 12, el 14, el 27. No lo sé, me lío, tío. Me Sí, bueno, pierdo. nosotros al último que jugamos fue al 3, la Al versión 3 HD sí, del pero 3. bueno. De los numerados, el último ultimísimo es el 11, ¿no? Creo recordar. Sí, sí, creo que sí. Sí, yo también Sí, estoy un ¿no? poco perdido Ese es el porque... que jugué. Yo jugué al 3, pero se me hizo bastante, bastante duro. Y eso es una de las cosas que quiero contraponer en esta charla, porque, a ver, esto no es el análisis del juego, ¿vale, queridos oyentes? Hemos jugado, o sea, un juego que probablemente dure 60, 70, 80, 90, 100 horas. No podemos tener ningún tipo de conclusión clara sobre el mismo en base a una demo de 3 horas y media. Pero sí que a mí me ha dejado diferentes sabores en el paladar, Mark. Uno de ellos es que me ha encantado mucho eso que tú decías, de buenas a primeras, de sensación de cuento infantil, muy colorido, muy visual, muy, muy soñador, muy agradecido. Luego hablaremos también del apartado artístico, cómo le sienta, que para mí creo que es todo un acierto, la verdad, y sigue respirando Akira Toriyama, que sé que es una de las cosas que a los amantes de la franquicia, a raíz del fallecimiento del mangaka y del artista que todos amamos, pues está ahí, ¿no? Esa cuestión, esa duda de qué pasará en el futuro, ya veremos. Me ha gustado lo que decía, ¿no? Ese rollito fantástico, colorido. Y me ha gustado mucho, aunque según avanzaba la demo me he enfurruñado un poco, pero ya me entenderás, ¿eh? No me he enfadado con el juego gravemente, pero me ha gustado porque lo he visto y creo que esa es la esencia, por eso tiene ante el subtítulo de reimaginación o de reimaginado. Me ha gustado mucho porque se nota que Dragon Quest 1, 2 y 3 HD 2D son videojuegos muy fieles a original, con nuevos gráficos, con un pixel art nuevo, pero la estructura, la esencia a nivel mecánico, salvo algunas mejoras de calidad de vida, sigue siendo un 1:1, un reflejo remozado en el espejo del juego para 2025 o 2026. Y aquí se nota que hay un cambio de estructura, hay un cambio en el combate, hay un cambio en la exploración, hay un cambio en la dificultad. A mí, las 3 o 4 primeras horas de Dragon Quest 7 Mark se me han hecho muy agradables. Recuerdo que las 3 primeras horas de Dragon Quest 3, el HD 2D, wow, wow. No te voy Muy a decir duras, que era sí, sí, sí. como comer cerillas encendidas, pero había cosas que se me hicieron bastante duras y sobre todo porque, y sé que es parte de la magia del juego, son juegos también que tienen un puntito obtuso, ¿no? Ese rollo tonés de aventura, te pierdes, no te explico mucho, te digo que tienes que ir a una cueva en no sé dónde y allá tú te las encuentres. Aquí el juego hace mucho ayudarte. Y ahí es donde yo he tenido luego también a posteriori algún problema, ¿eh? Porque me parece que es demasiado benevolente con el jugador y le guía mucho. Y se puede perder parte de la magia del juego. Sí, sí, obviamente. A ver, claro que hay que tener en cuenta que mm, la época de las primeras entregas con lo que ahora nosotros consideramos limitaciones técnicas, porque allí, pues en ese momento, pues era una cosa top. Pues eso influía, ¿no? El hardware influye en el software, en cómo se
narra las historias, de qué manera se tienen que hacer, y obviamente eran títulos que, pues, ostras, tú lo ves hoy en día, sí, es mucho más obtuso, los controles están mucho más limitados, las narrativas son mucho más abstractas, ¿no? Porque no da lugar a las grandes cinemáticas, diálogos supercargantes, esos momentos más de narrativa embebida, ¿no? Que hoy en día coronan al videojuego triple A, que es prácticamente un producto hollywoodiense. Eso no lo tenemos en esa época y por eso ese es un poco el encanto, ¿no? Que es poco también parte del discurso que trasladaré después para hablar de Metroid, pues porque creo que son situaciones bastante parecidas. Pero este Dragon Quest 7 tenía pues esa peculiaridad que comentamos en su momento de ser el último título de la franquicia que no es, o sea, que se queda de manera exclusiva en territorio nipón, porque a partir del 8, que es, veremos a ver qué pasa con la octava entrega, porque es a nivel mundial, a nivel global, una de las más importantes, si no la que más, la del periplo del rey maldito, porque es la primera que nos llega a Europa traducido eh, y lanza la saga pues a otro nivel comercial. Eh, Este obviamente iba a ser pues mucho más benevolente, más agradable para todos los públicos. Al principio, los primeros, el 3 y el HD 1 y 2, que son peores aún en ese aspecto, entiendo que es más para hacer ese ejercicio de, em, de paleontología videojueguil, ¿no? O de ejercicio de conservación, ¿no? Que como bien está haciendo, hace Square Enix. Y este es otra cosa completamente distinta. A mí me han dado aires, ¿eh? Pues son cosas completamente distintas a los Zeldas de Switch, pero no los Breath of the Wild, sino los Link's Awakening y el otro de la princesa Zelda que tenían ese rollito. Echoes of Wisdom, o cómo era, no me acuerdo. Sí, algo Algo así, así. algo así. Son cosas distintas, ¿no? Pero sí entiendo que Dragon Quest es muy chapas al principio. ¿Vale? Es un poco chapas. Además que nosotros estamos acostumbrados ya a cosas más durillas, más... Ahora la moda es pues castigar al jugador para ponerlo a prueba, ¿no? Que es una cosa que pues, se agradece. Y esto es todo lo contrario. Aquí te lo ponen todo en bandeja, va todo muy lento, es todo súper mega agradable, está todo muy claro, muy explicado y sí tiene esa forma, sí que tú decías, de cuento de hadas, de fábula, ¿no? Infantil, ¿no? Como esos libros, si tú coges ahora un libro, ¿no? De tu hijo, a lo mejor cuando era más chico, que tienen páginas muy grandes con dibujos muy grandes y tienen muy poco diálogo, incluso leerlo parece que se te hace lento, ¿sabes? Porque no es la misma estructura que a lo mejor coges una que tienes tú de una novela, sino que es una cosa pues más como que te invita a leerlo de manera pausada. Y yo creo que esto es parecido y entiendo que el choque, porque a mí también me pasa, es en plan de, tío, ponme combates ya, ¿no? Y me está aquí la chiquilla, la mía de la infancia, explicándome que no sé cuánto, y en plan de, ¿dónde están los limos? Venga, hostias. Pero no, paciencia porque luego te esperan 90 horas de juego. Joder. El combate tarda en aparecer, tarda aproximadamente una horita, horita y algo en salir, pero eh, hay un punto, y yo me imagino que, si quieres podemos hablarlo ahora, porque es más filosofía que otra cosa, pero supongo que si quieres lo podemos posponer al día que hagamos el análisis del juego, pero es importante el detalle de, de que no estamos ante un remake, ¿vale? Porque ya existe un remake del juego para 3DS. Estamos ante una reinterpretación, ante una reimaginación del clásico de PlayStation 1. Sí. Esto es importante, ¿vale? Porque
viene un poco en la línea de lo que decía antes en mi primera intervención. Los HD 2D son fieles, modernizados, pero son fieles uno a uno al juego original. Aquí existe esa alteración filosófica, estructural, mecánica del juego. Y como bien dice Mark, es interesante esto, por un lado, porque el original de PlayStation 1 nunca llegó a Europa, sí que el remake del 2016, de hace 10 años, sí que llegó a 3DS. Y, y los cambios, claro, yo no tenía ni idea, porque lo que he dicho, ¿no? No he llegado tarde a algunos JRPGs. La franquicia Dragon Quest he entrado por otros lados, no he entrado desde el principio, no pasa nada, sé que la gente entra a los juegos cuando tiene que entrar y punto. Pero no lo conozco, ¿no? No conozco muchos de sus tropos, no conozco mucho de sus tópicos, voy conociéndolos poco a poco, pero buscando información para ver cuáles son las diferencias o cuáles son los cambios fundamentales entre la original y esta reimaginación. Y te prometo, Mark, que esta disertación mía, como siempre, larga y aburrida, va a llegar a un sitio. eh, Está en que, por un lado, según explica Square Enix, la historia está simplificada y compartimentada en comparación con el original, que sí que va a mantener o sí que mantiene la trama general, y también mantiene las historias cerradas por episodios, pero que es un juego más ligero y más accesible que el Dragon Quest VII original, que parece ser que debía ser brutalmente largo. Hay un cambio, evidentemente, en el estilo gráfico y también en el combate. O sea, el combate pedía, por lo que parece, alguna serie de cambios que pueden ser considerados quality of life o no, nuevas mecánicas de saturación, la posibilidad de tener dos vocaciones o dos clases activas simultáneamente, una mayor complejidad en ese sentido. eh, Hay eh, lo que se puede considerar combate preventivo, y es que los enemigos los vemos visibles en el mapa, lo que nos permite intentar buscar a veces una ruta para evitar según qué enfrentamientos si no queremos un enfrentamiento. Está esa cosa muy moderna de si atacas primero te da ventaja inicial, que yo creo que no existía en los juegos originales. Em, es eso del Metaphor de Fantasio, por ejemplo, de si atacas a un enemigo muy débil, directamente lo matas en el mapa de forma instantánea, te llevas Eso el, es el gloria XP. bendita, porque es la muerte, claro, la muerte de los combates aleatorios, ¿no? Que una cosa que en Pokémon, por ejemplo, llega un momento que hacía muchísimo daño, a lo que es te pausaba la jugabilidad. O sea, te rompía completamente el flow. Y entiendo que, bueno, pues se queden en los Pixel remakes, ¿no? Del uno el 2 y el 3, pero en reimaginaciones desde perspectivas más modernas, pues eso tiene que desaparecer. Y tiene que. Además, porque le da como mucha vida al mapa. Los mapas de los JRPG siempre han sido históricamente muy. Son como dibujos a mano alzada, pero están, o sea, que son muy estéticos y muy bonitos de ver, pero realmente no tienen contenido. No tenían contenido más allá de los combates aleatorios, ¿no? Que eso en el mapa no se ve. Entonces yo creo que la previsualización de los monstruos, ¿no? Y esas animaciones que a lo mejor son más. Como ocurre, por ejemplo, con Expedition 33 en el mapa mundo abierto, que se parece a mucho al mapa de un JRPG. Ves a los enemigos de fondo ahí con sus animaciones y sus cosas. Eso le da vida. Le da vida a un dibujo que antes era simplemente pues un lienzo. Un lienzo, pues, a mano alzada y tal, muy bonito, pero entre comillas muerto, ¿sabes? Sí. Y aparte de que es que hay videojuegos hoy en día que son muy difíciles y muy pesados de jugar, si te gusta jugar a pues, recuperar joyas plásticas y demás, que se los carga el combate aleatorio. Por ejemplo, Final Fantasy X, ¿no? Que es efectivamente mi mayor problema con ese juego, que es el favorito de muchos, pero es un juego al que el combate aleatorio, el que te estén cada 3 pasos parando para la animación de combate y tal, y que no lo puedas evitar de ninguna de las maneras, lo mata.
narrativamente lo mata. Y yo creo que, pues, cada vez que veo algo así, ya, o sea, ya estas cosas no, obviamente no se ven, pero cuando hay un remake, una reimaginación, una remasterización, lo que sea, y hacen ese cambio, pues yo lo agradezco mucho. Hmm. Esta reimaginación, me voy a quedar con ese nombre, con esa palabra, tiene cosas que a mí me parecen interesantes sobre el papel. Por ejemplo, ah, que son mejoras de calidad de vida, entiendo, ¿eh? Puedes reiniciar los puzzles con un botón. No son puzzles muy difíciles, o sea, tienes que ser un poquito, no sé, tienes que estar borracho probablemente cuando juegues al juego para que te atasques, pero sí que puede pasar que requieren hacerlos en una secuencia que no la ves a la primera, pero la ves a la segunda y puedes reiniciarlo con un botón. Eso está guay. El que quiere, por ejemplo, quien quiera, tiene la posibilidad de que se te restaure la vida tras cada combate. Yo entiendo que ahí ya depende de gustos, no voy a decir que sea pero bueno, es una forma de facilitar el juego, lógicamente. Te permite manejar la velocidad del combate de forma más ajustada y tiene atajos que a mí me gustan siempre mucho para curar fuera de combate, que eso está muy guay, siempre. Gastando mana, obviamente, pero te permite, pues oye, anticiparte, ¿no? Si vas viendo en una sala, en una mazmorra, por ejemplo, los enemigos cómo están dispuestos, pues puedes tomar una serie de decisiones estratégicas y que puedas estratégicamente decidir curarte fuera de combate Mm. desde el esto, sin entrar ni siquiera en un menú, con un atajo, me parece genial. Y eso está guay, Mark. Yo el problema que he tenido con la demo, problema, entiéndeme, estoy muy contento con lo probado, estoy muy ilusionado y sigo en mis 13 de que es uno de mis juegos más esperados de este 2026. Mi mayor problema, Mark, es que es demasiado guiado. ¿Demasiado qué? Guiado. Guiado. Te pone Ah, mucha. sí, Te ponen. sí. Yo creo que. O sea, creo no, lo he visto cuando jugué al Dragon Quest 3. Creo que a esta reimaginación le hubiese sentado bien que te dé la posibilidad de que no te ponga marcadores. Los mapas son muy pequeños, son muy contenidos, es muy difícil, por lo menos en lo que estoy viendo, en lo que hemos visto en la demo. Creo que es muy difícil no saber a dónde tienes que ir, pero si ya encima de que los personajes te están dando pistas constantemente, tus compañeros de party te están dando pistas constantemente de qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir, o te sugieren rutas o lo que sea. Si ya encima en el mapa tienes un icono gigantesco con una exclamación donde te dice es aquí, creo que se pierde parte de la gracia. Yo creo que al juego le sentaría más esa sensación de maravilla de dejar que investigues un poco, que confíe en que vas a querer investigar un poco. Porque yo también creo, Mark, no lo sé, que quien se acerca a este tipo de juegos, sea amante de la saga tradicionalmente hablando, o sea un recién llegado, como puede ser mi caso, jolín, eh, es alguien curtido en ese tipo de experiencias. Estoy totalmente de acuerdo. Yo la marquita del minimapa esa, bueno, y el Uf, minimapa también lo quitaba. ¿verdad? ¿Sabes? Déjame, Fuera, tío, fuera. déjame quitarlo. Sí, Dame esa sí, posibilidad. porque, o sea, yo em, al principio, bueno, del pueblo del inicio no voy ni a hablar, porque son 4 casas. Que es el pueblo de inicio de todos los JRPGs, desde el pueblo Paleta hasta el pueblo del Golden Sun, hasta el de Link to the Past, ¿no? Pero cuando te avisa el rey que tienes que ir al castillo y tal, yo antes de entrar al castillo, yo ya sabía cuál era la estructura interna del castillo. O sea, ya me sabía manejar. No me hacía falta mirar el minimapa. ¿Por qué? Porque es el mismo castillo que he visto en todos los juegos de Square Enix. Si tú te haces los Final Fantasy del 1 al 6, por ejemplo, o el resto o el resto de Dragon Quest, siempre va a estar el mismo castillo, y con la Hmm. misma estructura, es que los hace el mismo arquitecto. Te los Está sabe mejor. pluriempleado. Está poblado en diferentes universos. Es que te lo conoces mejor que tu casa. Vale, aquí está la habitación del príncipe, aquí está no sé qué, aquí seguro que hay un jarrón que tiene una poción. Y arriba del todo, en el segundo piso, al fondo, está la habitación del rey, donde está el rey sentado con la reina, que seguro que al rey le pasa algo.
Seguro que Sí. aparece Ganondorf y se come a la reina y se sienta ahí en el trono y domina el mundo con la oscuridad. Es que ya he visto ese cuento 27 millones de veces. Porque Sí. tengo 34 años de jugar a JRPGs. Entonces, no hace falta que me pongas el. O dame una opción para desactivarlo, Claro, joder, ¿sabes? haces mogollón de quality of lives súper interesantes, como guardado rápido. Hay viaje rápido para el que quiera utilizar el viaje rápido, que está genial, ¿sabes? Estupendo, a favor de esas Sí. cosas. Pues déjame quitar el minimapa y quitar las ayudas. De hecho, estoy recordando, fíjate lo que te digo, no estoy recordando, estoy seguro de que en el remake, bueno, en el HD 2D de Dragon Quest 3, cuando estás al inicio de empezar la partida, te sale un disclaimer que te dice, si quieres puedes poner ayuda en la navegación, pero la experiencia original fue concebida para jugar sin ayuda en la navegación. Y entonces automáticamente tú dices, no, no quiero que me digas a dónde tengo que ir. Pues caramba, aquí podían haber hecho lo mismo. Que sé que es otro rollo y sé que por eso, entre otras cosas, es una reimaginación. Y ahí es a donde quería llegar yo antes, Mark. Ya sabía que íbamos a llegar Ah, que. aquí. Vale, 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 sí, No, sí. no, no, no. O sea, que es Teníamos lo que que llegar a tienen las... algún, teníamos que Que llegar a no, algún sitio, vale, sí, sí. efectivamente, teníamos que llegar a algún sitio. Es lo que tienen las conversaciones. Reimaginación, remake. ¿Dónde está? Es decir, ¿en qué momento un remake deja de ser un remake y se convierte en otra cosa? Uf, A ver, me explico. Por poner no. nombres, Ese tenemos Final debate. Fantasy VII Remake, Rebirth, que cambian todo, o prácticamente. Bueno, Renacimiento. No tenemos. remake, renacimiento. Sí, eso es. Tenemos Resident Evil 4 Remake, que cambia mucho pero mantiene la esencia. Silent Hill 2 Remake, cambia cosas pero mantiene prácticamente la esencia. Y luego tenemos esta idea, esta concepción de reimaginación. Entonces, no sé que esto es filosofía pura y dura, ¿eh? No sé si quieres coger el toro hoy o quieres dejar pasar el tren y hablamos de esto en unas semanas, pero Yo volveré en diría unas semanas. que el concepto da igual. O sea, da igual, no partamos del concepto, sino que miremos a lo que es el concreto, al juego en Sí, la sí. intención en sí. Sí, y luego, porque al final las palabras son polisémicas y pueden referir a distintas cosas, distintas formas, ¿no? Entonces, es verdad que el debate del remake y del remaster, yo creo que es verdad que al final acaba siendo una pelea de conceptos y creo que no tenemos el suficiente como conocimiento técnico profundo para saber marcar la diferencia dentro de la producción y el desarrollo del videojuego, de dónde está la diferencia entre una cosa y la otra. Pero yo creo que al final, o sea, eh, el remaster sería más bien, o sea, coger el juego ya hecho, o sea, la gran Sí, mayoría, la mayor parte del código y cambiar texturas, tal, no sé qué. cuestiones estéticas, cuestiones de quality of life, y el remake es reescribirlo Hmm, prácticamente todo en su totalidad o parcial o mayoritariamente sí. desde cero. Y creo que hablar de renacimiento, de reimaginación y demás, creo que son simplemente adornos para el remake, que sería el remake sería el concepto técnico, entiendo yo, y reimaginación sería el término que viene a referir a la filosofía del desarrollo, sería algo más filosófico. Sería más a la visión de venta, la visión del desarrollador, de marketing, ese tipo de cosas, sí. A mí reimaginación me parece un concepto bello, ¿sabes? Me parece un concepto que ni siquiera tiene un carácter puramente mercantil. O sea, remake ya estás viendo un producto mejorado, hecho más eh, pulido, modernizado. Reimaginación te deja, pues eso, te da la libertad para que vuele tu imaginación, Imaginación, valga ojalá la mejor dicho, sí, redundancia. sí. Y me parece que es una idea estupenda porque em, creo que si tú juegas, o sea, me invento, te dicen Ocarina of Time Remake.
¿vale? Que es algo que está ahí, la gente está pidiendo a gritos, hay rumores, este año es el 40. Este año, niño, por cierto, cantidad de aniversarios, ¿eh? Creo que 30 aniversario de Persona, 40 aniversario de Mario, no sé si 30 o 40 aniversario de Dragon Quest, Pokémon 30 aniversario, o sea, locura. Este es el año de los aniversarios. Bueno, hay algún rumor por ahí que dice que para la celebración del 40 aniversario de Zelda, Nintendo va a sacar un remake de Ocarina of Time. Ya lo veremos, tengo mis dudas. No ocurrirá porque los aniversarios nunca ocurre nada, ya lo sabemos, es la Ya lo has norma, dicho, una de las sí, es normas la del norma. podcast, sí. Es la norma, es la norma. Pero bueno, hay que. El Grinch ya pasó, ¿vale? O sea, nosotros, Hay que imaginar. alegría, ilusión y osos amorosos. Y remake Entonces, del Half-Life 3, sí. ya directamente sale remake, ¿no? Sí, esa es El el remake del juego cuando Half-Life. salga a la Remake Black ventana. Mesa, ¿no? Black Mesa 3. Que. Pues eso, vamos a ponernos en la tesitura de un remake de Ocarina of Time. Si tú escuchas remake Ocarina of Time, yo por lo menos estoy esperando una representación súper fiel. 1-1 del juego, pues eso, un Real Engine 5, todo muy Mm, potente, pero quiero que el bosque Cacarico, que el árbol de Q, que Irule Field, que todo sea igual a lo que fue el juego de la Nintendo 64. Si le pones el concepto reimaginación, yo personalmente estoy como más predispuesto a dejarle al autor, entiende así la figura de autor de este tipo de obras como algo muy etéreo, dejarle al autor como libertad para reimaginar, ¿sabes? Para decir, a ver, vale, tienes que mantener la esencia, se tiene que entender que esto es Dragon Quest 7, pero acepto que hagas cositas diferentes, ¿sabes? O sea, sí. yo creo que si Final Fantasy VII Remake hubiese dicho reimaginación en vez de remake, a mí ya me hubiese, que ya me parece un pepinado de juego, ¿eh? Me hubiese entrado increíble ya. A lo mejor desde esa perspectiva más de darle una pensada más filosófica, Nomura hubiese tenido menos problemas para hacer lo que hubiese querido, porque Nomura se encontró con muchos problemas a nivel narrativo. Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Remake es verdad que suena como el 2.0, versión 2.0. Hmm, ¿Sabes? iPhone 17 Extra Plus HD Raccoon City Edition, sí. Sí, suena como mejora tecnológica, como producto tecnológico. hmm. Como un producto de Apple, que te sale una conferencia, que te sacan lo mismo que el año anterior, pero con otro microprocesador más. Y Reimaginación tiene ese toque más artístico. Sí. Más artístico. Entonces suena bonito. Ambos tienen el mismo objetivo. Pero Sacarnos los dineros, dices. sí, pero el de venderse, pero el de calar en las, no sé, las portadas de las revistas y en los SEO y los motores de búsqueda. Pero es verdad que sí, desde esa perspectiva, pues suena mejor uno que otro. Suena más agradable. Yo, Mark, me gustaría contarte alguna cosita. No sé si tú quieres hablar algo más del juego, pero bueno, por lo menos por hacer como unas pequeñas impresiones de lo visto. Yo me he apuntado lo que me ha gustado y luego los problemas o fricciones, ¿vale? Me ha encantado, por supuesto, lo que decíamos, ¿no? A nivel de tono, de cuento de aventuras, de cuento infantil, ligerito, colorido, como feliz. Además, la banda sonora orquestal es fantástica, acompaña súper bien, ahí hay un trabajo increíble. Por supuesto, está tan bien vestido con esa dirección artística que va a ser memorable. Yo, ese rollo de diorama que tiene con ese diseño de los muñecos, como si fuese un diorama de juguete, el ejemplo tú lo has puesto, ¿no? Son los juegos Zelda, em, Link's Awakening y Echoes of Quest of Wisdom. Wisdom. Of Wisdom. Wisdom, eso es, algo así, ya no me acuerdo cómo era el nombre de aquel otro Zelda. Para que os hagáis una idea, si no habéis visto nada de este Dragon Quest Reimagined. Además, ese puntito de diorama le da otra capa mecánica o jugable al juego porque además de hacerlo muy bonito de recorrer, es muy satisfactorio gracias a que la cámara es rotable y entonces encuentras secretos coleccionables, hay de repente vasijas que están fuera de tu vista, le das la vuelta a la cámara y aparecen, pasillos secretos, ese tipo de ideas que
bueno, le dotan de otra profundidad a priori, por lo visto en esta demo. Y la traducción al castellano me ha parecido, claro, en una hora y media yo creo que, Marc, tú no has llegado a la isla, ¿no? No has llegado a la isla No, de no, no, que Villa. va. Vale, pues es que la traducción es brillante. Y en el juego te presentan una región donde los habitantes tienen un acento diferente al de la región o de la isla de la que partes tú. Y les han puesto un acento, una traducción como si fuesen gallegos. Y es increíble, porque además de darte momentos hilarantes, genuinamente divertidos, y eso además demuestra un cariño increíble y fascinante por, no sé, ofrecer un producto muy cuidado, eh, le da otra capa al juego, le da otra dimensión, está genial. Algo que me sorprende mucho siendo Square Enix, que decidió, pues, no sé, no sacar traducido el último Octopath, o Pues no sacar Final Fantasy Tactics traducido, ¿sabes? O es sea, una de las grandes penas porque Square Enix es, me parece que, una de las compañías que desde en los últimos, no sé, 10, 12 años se saca las mejores traducciones localizadas al español. Es increíble cómo traducen los títulos. Si tú te pones a mirar, ponte a mirar, quien haya jugado, tenga en consola, bueno, imagino que empecé igual, Final Fantasy XV, mirarse los nombres de los trofeos. Los nombres de los trofeos son una fantasía. Son increíbles, son referencias a películas y a obras. Sí, y los Dragon Quest, em, que yo recuerde, siempre han tenido ese tipo de genialidades en la traducción. Por eso me da tanta pena, me da el doble de pena que Final Fantasy Tactics no venga traducido, porque es que imagínate lo que pueden hacer con ese juego, 1 millón de ¿sabes? copias sin traducir. Si hubiesen traducido, tío. A ver, no te digo que hubiese sido un bombazo, un blockbuster loco. Pero, joder, Matsuno dejó caer hace ya unos meses porque hubo bastante queja, como que era bastante probable que llegase esa traducción. Yo tengo el juego y tengo ganas. O sea, me apetece jugarlo cuando esté en castellano, que es un inglés Claro, bastante claro. perruno. Claro, es que imagínate ese acento medieval, pero no sé, en plan así Don Quijote, ¿sabes? Sí, quijotesco, sí, Sí, cervantino. quijotesco sería increíble hablar de vuestra merced, ¿no? Ese tipo de cosas en un juego de Final Fantasy. Pero sí, 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 o sea, yo creo que desde el minuto uno te das cuenta. Te das Hmm. cuenta de lo bien que está traducido y adaptado al idioma, que no lo ha hecho una IA, la traducción, ¿sabes? No lo han metido a Google Translator, han copiado y han pegado. Bueno, no, no para matarlos, eso sería para matarlos. Sí, sí. Y luego, pues, el combate a mí me ha gustado. Es verdad que se me ha hecho muy fácil. Solo los mini jefes y algún boss que hay en la demo requieren cierta estrategia, pero básicamente la estrategia es que con suficiente maná los terminas fulminando y encima pues encuentras pociones y diferentes ítems que te ayudan a restaurar ese maná, pero es verdad que la demo solo muestra las 3 primeras horas y media, las 4 primeras horas de juego, entonces tampoco nos vamos a meter mucho en todo esto. El juego le cuesta, lo que explicábamos, le cuesta meterte un combate hasta que no pasa 1 hora y pico de partida, pero ya luego después hay más frecuencia de combate, pero no cansan. Y en parte es por lo que tú señalabas, Mark, ¿no? Porque al aparecer los monstruos en el mapa, te permite también anticiparte y visualizar y no te está continuamente el juego frenando con combates que puede hacer que sea un poco tediosa la experiencia. Pero a mí me ha gustado mucho, tío, de verdad. Han sido 4 horas muy refrescantes y creo que es una muy buena demo para que haya gente, para que la gente que pueda tener dudas se anime a probarlo. Sí, sí, es uno de esos títulos de reservarte pues, un par de semanas libres, ¿no? O un mes así de veranito, en el que no hay mucho que hacer y dedicarle su tiempo porque es verdad que Hmm. requieren un compromiso grande, además son juegos que por su ritmo son lentos y con poco que hagas se te van las horas. Pues Marc,
vamos a dar carpetazo a estas primeras impresiones de Dragon Quest 7 y si te parece, vamos a hablar de eso a lo que hemos jugado estas navidades y que pues a lo mejor en una semana más con más trajín o más normal de level up pues no tendría cabida el contenido, ¿no? Tú has estado jugando al Metroid, al Zero Mission era, ¿no? ¿Cómo era? Sí, Metroid Zero Mission, sí. De, yo le doy Recomendación de muy... Raúl Mm. en de Orbita Respawn, que tenemos un podcast de análisis de la mitología, del lore y del universo de Metroid, denso, profundo y súper recomendable. Si queréis escucharlo, pues ya sabéis, haciendo mecenas en podcastlevelup.es tenéis acceso a este episodio. Y una de las cosas que hace Raúl es recomendar este juego como puerta de entrada al universo. Sí, claro, porque siempre está la duda de, yo que soy un majao de la cabeza, y yo digo, oye, dime cuál es el mejor para probar uno y no, no, dime por dónde entrar, por dónde empezar, y luego ya me los jugaré todos. Em, Está Metroid Zero Mission, que es la primera misión de Samus Aran. De hecho, es un remake, y aquí volvemos al debate, del primer juego, o una reimaginación, eso, más bien. Y claro, título de Game Boy Advance em, está disponible en la Store de la Nintendo Switch, así que sé que es asequible. Em, ¿Por qué me ha gustado tanto este título? Primero porque a mí y a ti, Alfonso, nos flipan las narrativas ambientales a full. Y este juego se expresa prácticamente al 100% a través de su mapa, de su mundo, de sus imágenes, de su banda sonora, de lo que no cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, pues es el remake de un título que en su momento, pues por cuestiones técnicas, pues no daba lugar pues a eso, a grandes cinemáticas, a muchos cuadros de diálogo. Entonces, la narrativa era mucho más abstracta, ¿no? Y los mundos, el mundo, ¿no? en el que se desarrolla la aventura, pues es también bastante, bastante abstracto. Es un juego que, al contrario de lo que veníamos diciendo, no te explica nada. No te explica nada directamente. Eh, Tú llegas al mundo te hacen una especie de pequeño preámbulo, llegas al mundo con la protagonista, Samus Aran, que claro, o sea, de momento no sabes quién está debajo del traje del power suit, ni su género. Y viajas sola por un mundo completamente alienígena, del cual pues tú pues lo único que ves son las criaturas, ves la fauna, ves la flora, ves la arquitectura del mundo, y poco a poco, como super soldado que eres, tienes que ir aprendiendo a cómo sobrepasar los obstáculos, sobrevivir, etcétera, etcétera. Un juego muy enfocado en la exploración y con mucho contenido, mucho significado de ciencia ficción. Una de las cosas que más me flipa de la narrativa de este juego es que, em, ¿cómo decirlo? Hay una contradicción muy grande em, que son señaladas en muchas, eso parece un capítulo de Orbita Respawn, que son señaladas en muchas obras de la ciencia ficción clásica, que es que por mucha tecnología que desarrolle el ser humano, hay ciertas cuestiones de la naturaleza que no es capaz de aprender, al menos hasta ese punto donde está la humanidad desarrollada. Y Zero Mission creo que expresa muy bien
esto en su narrativa porque tú llevas a Samus con su Power Suit. Su Power Suit tiene la capacidad de ir adquiriendo pues nuevas habilidades gracias a la tecnología alienígena que te encuentras, te vas encontrando pues en tu exploración del mundo. Y esas habilidades te permiten avanzar y cruzar y sortear obstáculos que antes no podías superar. Pero en ningún momento em, te sirven para comprender qué es lo que ocurre en el mundo. ¿Sabes? Para comprender su historia, para comprender realmente el foso, la tecnología y demás, simplemente la usas como eso, como una técnica, como una tecnología que te permite, pues, eso, pero te otorga ciertas habilidades, te permite, ¿no? Ahí está la gracia, ¿no? De los juegos de Metroid, que es ese backtracking, ¿no? Que tienes que volver a, donde la exploración es muy importante, tienes que volver atrás, tienes que recordar, tienes que tener siempre el mapa en tu cabeza y recordar que antes había un obstáculo que no podías superar y ahora sí que puedes, pero en ningún momento te dicen aquí ha pasado esto, aquí pues habita esta raza alienígena, ta, 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 ta. No te da más información. Y se crea una contradicción que es narrativamente necesaria, que acompañado por esa ambientación de, de soledad, en un mundo en el que es habitado por el mito, ¿no? Porque no hay ningún tipo de presente vivo, sino que solo quedan los restos de una civilización antigua, te deja lugar pues a esa interpretación que solo puedes hacer tú a través de el avatar de Samus Aran. Y a mí me flipa, me flipa, me flipa. Yo creo que es una saga es un juego que dialoga muy claramente con el juego original y lo hace a través de las siguientes entregas que ha habido de la saga y cómo han evolucionado. Y me tienes fascinado, la verdad. Vas a volver a más sagas, a más juegos de Metroid cuando puedas, quiero decir. Sí, claro, claro, sí, siempre están ahí como los Metroid Fusion, ¿no? Ujú. Hay pendientes que son los gordos, pero bueno, esos a lo mejor son. Bueno, estaban en Los Prime, Switch, dices. también, ¿no? Sí, Metroid Prime. los Metroid Prime, sí, los Metroid Prime son los gordos, Sí, ¿no? Los que están en sí. 3D. Sí, sí. Sí, sí, claro, ¿por qué no? Sí, es esto. Pero claro, o sea, de entrada, a mí que me gusta mucho hacer cuando tengo tiempo videojueguil libre, que no es mucho, hacer un poco de espeleología y a ver qué me encuentro por ahí. Una experiencia muy satisfactoria, no es muy largo. No sé si unas 6 7 horas te lo haces fácil, pero sí, si te gustan ese tipo de narrativas más deconstruidas, más dejadas a la interpretación, con juegos que están muy bien diseñados, que son juegos con que eso, que utilizan de esa narrativa ambiental pues para guiarte, pero no hay indicaciones explícitas. Un juego que respeta la inteligencia del jugador, pues es una opción genial. Bienvenido siempre, claro. Por Siempre, supuesto. siempre. Pues yo, Mark, he vuelto estas navidades a Breath of the Wild. Eh, Hay varias constantes en mi vida, pero es que en las navidades siempre se dice, ¿no? Las navidades son o para las pelis de Harry Potter, el que le gusten las pelis de Harry Potter, las pelis del Señor de los Anillos o los libros del Señor de los Anillos. Es cierto que yo suelo empezar los libros del Señor de los Anillos en otoño. Para otoño, cuando empiezan a caerse las hojas de los árboles, es que es una saga que es otoñal invernal. No sé si tú te lo has planteado, pero El Hobbit es un libro de verano, claramente es una aventura de verano, para leerte en verano, pero luego ya si te metes en El Señor de los Anillos, son novelas para leer en el otoño y terminar de leerlas en el invierno, ¿no? Tranquilamente con una mantita. Y siempre vuelvo a ellas. Cada año releo la trilogía del Señor de los Anillos. Salen más fácil de lo que la gente cree, ¿verdad, Mark? O sea, hay cosas
hay cosas más complejas y más densas que El Señor de los Anillos. Creo que se ha generado una narrativa en torno a la literatura de Tolkien y al no pasa nada en sus libros Un que no efecto tiene Mandela. sentido, sí, Mm. sin duda. Y vuelvo a Breath of the Wild generalmente. Y me ha pasado algo muy curioso estas navidades, y es que de una manera u otra he conectado los dos mundos, ¿vale? He hablado sobre ello en 3D Juegos, he escrito un artículo. Este momento de Breath of the Wild no es para hablar de algo que ya está escrito. Y he grabado un a fondo sobre Breath of the Wild y Tolkien y por qué creo que es un videojuego muy tolkieniano, que se publicará, no sé cuándo se publicará, en unos días en acceso anticipado para mecenas y luego, pues una semana después del acceso anticipado para mecenas, en abierto para todo el mundo. Así que si quieres escucharlo antes de que esté en abierto para la gente, pues nos puedes apoyar en podcastlevelup.es y nosotros te lo agradecemos porque además ese tipo de contenidos a fondo que hacemos Mark y yo sí que son gracias al apoyo inestimable de nuestros mecenas que nos permiten tener tiempo para ello. Y entonces mi idea no es repetir, ¿vale? Cosas de las que voy a hablar durante una hora en un a fondo y de las que he escrito un artículo para 3D Juegos que podéis leer, dejaré el enlace en la descripción. Yo he conseguido conectar los juegos, ¿vale? Y sobre todo los he conectado porque creo que en ambas los juegos no, los libros a Tolkien y a Breath of the Wild, porque me ocurre una cosa muy curiosa y es que Breath of the Wild, al igual que El Señor de los Anillos o al igual que la literatura de Tolkien, el Legendarium de Tolkien, son obras, Mark, muy melancólicas, ¿sabes? Breath of the Wild te pone en un Hyrule donde tú te despiertas 100 años después de un cataclismo, eh, eh, de la venida de Ganon nuevamente, se pierde la guerra, Zelda está luchando en el castillo de Hyrule intentando contenerle, lleva 100 años luchando ella sola, nadie, nadie lo dice, pero es la puta heroína de toda la obra. 100 años la tía ahí como una jabata luchando contra Ganon sin parar y sin descanso, mientras tú te tomas una siesta en una cueva Luego y te viene un des pringao con una espada y se lo carga, ¿sabes? En plan de, ¿qué cojones? efectivamente, efectivamente. Y te despiertas 100 años después y te despiertas en una Hyrule que está destruida y donde hay vestigios de lo que hubo antes. Y tú no lo conoces, ¿sabes? Tú lo conoces, pues hilando con lo que decías de Metroid Zero Mission, ¿no? A través de su narrativa ambiental, a través de los espacios, a través de los silencios, a través de las músicas. Tú llegas sales de la meseta de los albores y llegas no sé, tío, a cualquiera de los entornos que rodean ese mapa gigantesco de Hyrule y ves la destrucción, ves la guerra que ha pasado y el juego no te cuenta nunca nada, ¿vale? No te dice explícitamente esto era el gran mercado y aquí había esto y esta casa era el ayuntamiento y esto de allí era una gran catedral y aquí se reunían la gente y los ritos eran de esta manera, vale, es un videojuego y te tiene que transmitir la información de otra manera diferente a lo que haría, pues, o a lo que hace Tolkien, por ejemplo, cuando sus personajes recuerdan cómo eran, pues, cómo era la Tierra Media en la Segunda Edad o cómo era tal sitio, tal lugar hace cientos o miles de años, ¿no? Pero lo que hay es una melancolía por algo que tú no conoces, como lector o como jugador. Y lo he conseguido conectar estas navidades, Mark. Nunca había pensado así Breath of the Wild. Lo había pensado mecánicamente, lo había pensado jugablemente, lo había pensado narrativamente, pero, joder, no sé, tío, a veces uno que nuestros oyentes nos conocen, saben que somos unos intensos de mucho cuidado. Y estaba jugando un día, lo cuento en el a fondo, y te prometo que ya me salgo por ahí. Estaba jugando y de repente llegué, no me acuerdo en qué lago era, y vi un árbol muy grande, las raíces
sobresaliendo y vi que esas raíces sobresalían de una estructura que era algo, era un edificio. Y me pareció una estampa súper bonita. Ahí había un estendalazo porque era justo un atardecer, es que lo tenía todo. Y me quedé pensando y dije, joder, esto me recuerda a algo. Y ahí fue cuando me vino, ¿no?, el momento de eureka este. Mm, yo no sé si tú habías visto alguna vez de esa manera Breath of the Wild, como un videojuego melancólico. Mm, Sí, lo que no había visto es porque en Link to the Past, por ejemplo, hay momentos, muchos momentos así. O sea, mm, yo creo que la melancolía es como ese actúa de vehículo narrativo, ¿no? Y eso es una cosa sí. que hoy en el videojuego pues pasa mucho. ¿Sabes? La llegada al mundo que ya no es lo que fue y solo quedan los vestigios. Ahí Miyazaki pues ha marcado. Yo creo que es Sin duda. el mayor hito de la franquicia, más allá de la dificultad, más allá de la cámara y demás, que son simplemente pues complementos a ese, o sea, efectos narrativos de esa intencionalidad, ¿no? De esa narrativa nostálgica. Pero es verdad que El Señor de los Anillos es muy parecido en ese aspecto. O sea, porque siempre se está, claro, pues para darle ese garante de fantasía épica del recuerdo de las grandes hazañas, siempre se está anhelando, o los personajes están anhelando un pasado que ya no existe. A un Sí, momento histórico que ya no existe porque ha llegado ya la revolución industrial, ¿no? Ha llegado Sauron, han llegado las conquistas, han llegado las divisiones de reinos, las antiguas alianzas se han perdido y todos esos momentos mágicos, ¿no? Me acuerdo del momento, ¿no?, en el que están escalando la montaña, Sam y Frodo tiene ese echo de menos la comarca, el arroyo del agua, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿no? Pero sí, sí, hay como una especie de pasado, ¿no? Perenne que no termina de irse, ¿no? Y es porque creo que tanto Link en ese salto de 100 años como los personajes del Señor de los Anillos, que duran muchísimos años, que tienen, no sé cuántos años tenía Aragorn, pero 80 se supone, una- creo. sí, funciona, son como generaciones bisagras, ¿no? Entre dos mundos, ¿no? Y al final, pues, es como natural en sus personajes terminar recordando donde ellos donde ellos han crecido, se han educado, han vivido, y ahora lo que tienen delante es otra cosa. Y la manera que tienes de solventar esa identidad, esa identidad diferente, distintas en base a la comparación de lo que tenían antaño. Pero sí es verdad que Breath of the Wild, ¿no? Eh, evoca también eso. Yo creo que es una cosa que potencialmente ha llevado la franquicia consigo. Mm, sí, sí, sí. Sí, Desde siempre, incluso sin duda. desde los más antiguos. Lo que pasa es que, claro, Breath of the Wild, pues creo que lo lleva a otro nivel, sobre todo pues por la época en la que vive, Mm. la época en la que es engendrado. Sí, que Breath of the Wild prácticamente, si lo piensas, Mark, se podría considerar una reimaginación del primer de Legend of Zelda. El primer de Legend of Zelda no te cuenta nada. Tú sales, entras en la puta cueva, está el señor ese y te dice, es muy peligroso salir ahí fuera, toma esta espada. ¡Hala, venga! Hasta luego, Lucas. Y ya está. Y haz lo que te salga de las narices. Ve a izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, y búscate la vida. Y poco a poco vas conociendo y vas descubriendo y vas viendo. Claro, es muy rudimentario si lo vemos ahora, ¿no? Si vemos, o sea, tú ves el juego de 1986 versus el Zelda de Breath of the Wild de 2017 y hay un salto temporal de 30 años tan bestia que, pues eso, ¿no? Que parece un juguete uno en comparación con el otro, pero es una reimaginación clara. Y bebe de eso, o sea, estoy contigo con lo que tú dices, que probablemente esa melancolía, esa forma de, que es muy también de, o sea, al final, esto es súper canónico.
Y es la clásica anécdota que todo el mundo sabe y ya estáis diciendo, van a contar la historia de Miyamoto de pequeño en Kioto, perdiéndose en los bosques y creándose aventuras e historias mientras vagaba por los bosques al lado de su casa. Sí, pues esa es la historia que iba a contar. Efectivamente, es canónico y lo que buscaba capturar Miyamoto, Shigeru Miyamoto, con este The Legend of Zelda original del 86, era esa sensación de volver a, a perderte, de volver a ser un niño y de que el entorno fuese una aventura. Y buscaba evocarlo, creo yo, Mark, no lo sé, corrígeme, no desde la nostalgia, sino desde la melancolía, ¿no? Ahí sí sé que volvemos a lo mismo, a lo semántico y tal, pero la nostalgia es, no sé, la nostalgia es conservadora, la nostalgia es fascista, la nostalgia es facha. Sí, sí, o sea, en el sentido de La que gente se está tirando de los pelos ahora sí. mismo. O bueno, a Ya. lo mejor la nostalgia es, a lo mejor un recuerdo positivo, un recuerdo agradable del pasado, y la melancolía es, creo que es vista desde un punto de vista pues mucho más desde el sufrimiento, en plan de necesito volver atrás, o sea, no soporto lo que estoy viviendo ahora mismo. No sé, me da esa sensación, quizás, no lo sé, no, o sea, alguien que es experto en la RAE que, que nos hable de los significados. Pero creo que la nostalgia es simplemente pues ese sentimiento, ese recuerdo feliz que no deja de ser un falso recuerdo, manipulado por el paso del tiempo en nuestra huella de memoria, pero un recuerdo simplemente feliz que tenemos ahora. Bueno, pues en mis tiempos las cosas eran más fáciles, ¿no? Y a la melancolía creo que es algo un poquito más visceral, ¿no? Más, no sé, intenso, puede ser. Sí, sí, Mm. sin duda. Y entonces, bueno, pues eso, básicamente que he conseguido como conectar un poco y también por qué vuelvo a este juego. Y probablemente una de las cosas es por eso, ¿no? Además de todas las cosas que muchas veces hemos explicado de, mm, de que es un espacio habitable, ¿sabes? De que no es una lista de tareas. Breath of the Wild es todo lo contrario a un videojuego de Ubisoft. Eh, es un juego turístico, ¿sabes? Al que vuelves para caminar. Yo encendí la Switch 2 y dije, me apetece coger el caballo, que no sé si en esta run en el que estaba tenía un caballo o no, ya ni lo recordaba, y, y darme un paseo. Y luego ya pues se ha complicado todo y estoy ahora jugando muy seriamente hasta que, bueno, pues la actualidad mande y tenga que, que ponerme con otras cosas. Em, pero es eso, ¿no? Es un juego al que vuelves sin objetivo. Y luego porque tiene algo, Mark, que también pasa con otras obras. ¿Eh? No quiero decir que esto sea algo exclusivo de Breath of the Wild, por supuesto, pero que tiene descubrimientos de otras veces. Muchas veces a mí me pasa con juegos, yo que sé, por ejemplo, Expedition 33. Digo, ay, ojalá volver a ser virgen de Expedition 33 para volver a disfrutarlo, porque es una experiencia que te impacta de una manera tan bestia que eh, volver a sentir cómo el juego te transforma como jugador para mí es de lo mejor que pasé en el año pasado, sin ninguna duda, ¿no? Pero sé que eso no lo puedo volver a replicar. Podré volver a jugarlo, podré volver a fijarme en otros detalles, pero no podré volver a replicarlo. En cambio, Breath of the Wild tiene muchísimas otras cosas, como su narrativa principal, por así decirlo, la narrativa principal o su historia, su argumento, el modo en que te cuenta la historia es tan de aquella manera entre deslavazada, ligera, como todas las historias de los Zelda, por cierto, o sea, no es la lucha del bien contra el mal y ya está, no tiene más dobleces. No es tan importante, lo importante es lo que vives, siempre hay algo nuevo. Y de repente eh, te empiezas a dar cuenta de que el viento cambia según la altitud en la que estás. O sea, depende Sí. de la altitud en la que estés, el viento suena distinto. Yo eso no me he dado cuenta hasta ahora.
Sí, 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 sí. Eso O se sea, nota mucho cuando utilizas la cosa esta para volar, que ahora mismo no sí, me la acuerdo. parabela, La parabela, sí, exacto. Ujú. sí. O de repente que en los santuarios que son más difíciles, más jodidos, o porque tienes algún enfrentamiento contra algún guardián, no sé si te acuerdas que había guardianes que estaban en santuarios y demás, hay árboles con manzanas que están colocados estratégicamente para que tengas comida por si Coberturas. acaso, Ujú, ujú. ¿sabes? No sé, o sea, son tonterías que están ahí, ¿no? Y luego también te das cuenta, he pensado en ello, claro, cómo dialogas tú con el juego versus la primera vez, ¿no? Es decir, los tutoriales que tiene el juego se vuelven invisibles. Antes estaban ahí, diseñados magistralmente, pero los veías. Ahora, como ya sabes jugar al juego perfectamente, ya eso se te vuelve invisible incluso, ¿no? Y la dificultad del juego, que es un Zelda difícil en comparación con otros, pues ya tampoco la ves, porque tienes esa memoria muscular y sabes esquivar, te acuerdas de que tienes que cocinar, de que tienes que crear elixires, sabes cómo tienes que usar el entorno en tu beneficio y los diferentes habilidades, los diferentes poderes, y en ese sentido, no sé, me parece siempre una obra como muy reconfortante porque siempre tienes otras cosas por las que volver, ¿no? Otros argumentos por los que volver. Y luego que, joder, que es un juego de 2017, que han pasado muchos años, y esto es algo que muchas veces hemos dicho tú y yo, lo rápido que va todo y lo rápido que evoluciona todo en esta industria, y aún así no ha envejecido. O sea, si tú piensas, dices, vale, The Breath of the Wild revolucionó el videojuego en general y revolucionó la manera que tenemos de entender los mundos abiertos. Y han salido los hijos de Breath of the Wild, ¿vale? Em, pero yo creo que, salvo Elden Ring, no ha habido nadie que haya sido capaz de superarlo, que no haya sido capaz de quedarse en una imitación muy bonita, muy lograda, pero imitación. Elden Ring es el único que ha sabido entender eh, o interpretar las líneas maestras de Breath of the Wild. Y claro, es que ahí hay un puto genio detrás también. Obviamente, ¿no? Entre genios está el asunto. Pero que sigue siendo un juego súper. Sigue siendo un juego vigente. Sí, es que Dark Souls y Zelda son. Bueno, los Souls y Zelda son la dos caras, ¿no? De una misma moneda, la parte de la luz y la parte de la oscuridad, y creo que hay una retroalimentación. O sea, Souls, los primeros Souls, está claro que son comparables a los Zelda clásicos, y a partir de Breath of the Wild, retroalimentación total. Dices que vuelves a Breath of the Wild, pero ¿y a Tears of the Kingdom? No he vuelto a Tears of the Kingdom, pues porque Es too much. creo que aunque, o sea, Tears of the Kingdom es más juego, está muchísimo más pulido, más mejorado, además todos los añadidos a sus sistemas complejos, ¿no? Con los poderes del ascenso, la ultramano, la fusión que te permite, pues eso, fusionar armas y demás. En mi opinión, funciona muchísimo mejor porque te da más posibilidades a ti como jugador. A mí me da la sensación de que Breath of the Wild es mejor mundo. No sé explicarlo, ¿vale? O sea, porque tenemos sé que en Tears of the Kingdom están las profundidades, sé que están las islas, sé que luego está el mismo mapa con variaciones de la superficie, pero la sensación de mundo eh, más solitario, que no vacío, esto es importante, eh, me funciona muchísimo más con Breath of the Wild. Yo creo que vuelvo a Breath of the Wild porque me permite estar solo. ¿Sabes? O sea, en Tears of the Kingdom hay mil cosas, pasan mil cosas, hay cuevas de repente, hay más enemigos, O sea, sigue siendo la misma filosofía y sigue siendo un puto juegazo de locos, ¿eh? No me malinterpretéis, no sabría elegir, pero para volver vuelvo a Breath of the Wild, no sé por qué. No hay una explicación Creo que está más objetiva. contenido, o sea, dentro de su inmensidad.
brutal e inabarcable, creo que está más contenido el mundo de Breath of the Wild que no lo de Tears of the Kingdom, porque lo de Tears of the Kingdom creo que ya se va de madre. O sea, Hmm, el número de variables se multiplica tantísimo que creo que esa inabarcabilidad le da, pues, hay una sensación distinta a la de Breath of the Wild. Breath of the Wild creo que en su inmensidad es como mucho más aprehensible o se hace como más, vale, puedo llegar a establecer esa relación de aprensión entre yo y el mundo virtual. Con Tears of the Kingdom creo que es el mundo te acaba comiendo, en el hmm. buen sentido, ¿eh? Pero creo Sí, creo sí, que sí. creo que sucede eso, ¿sabes? Es como yo creo que, pues mira, yo creo que es algo parecido a si tú dices: "Oye, hoy en día si tuvieses que jugar a un Souls, pues a lo mejor me iría al primer Dark Souls", ¿sabes? O a Demon, no volvería a Elden Ring. O sea, ni loco, porque creo que es too much. Hmm, Creo hmm. que es de A mí creo que es demasiado en ese aspecto. Mm. te compro esa definición que has hecho de Tears of the Kingdom y de Elden Ring porque es justo lo que siento. Y es justo lo que me pasa, por ejemplo, con Elden Ring. Eh, siempre estoy pensando en volver y siempre tengo mil excusas para no volver y la realidad es que es too much para mí. Y me da pena, ¿eh? Porque creo honestamente, Mark, que nunca voy a volver a Elden Ring, tío. Nunca, nunca. No, No no, yo sé, tampoco. volveré a Elden Ring 2 si From Software hace una segunda parte, pero no voy a volver a Elden Ring. Y hay gente que vuelve, ¿eh? Y que es su juego refugio y que tiene también esa relación extraña que tengo yo con Breath of the Wild, pues la tienen ellos con Elden Ring. No sé. Es que luego, y ya voy terminando, me encantan, me estaba acordando, ¿no? De eh, cómo juego a Breath of the Wild cuando ya me lo he pasado y ya he encontrado las 900 semillas Koroks y simplemente estoy habitando el juego y tengo como mis pequeños rituales, o sea, me encanta sentarme en los fuegos de los campamentos y ver cómo llega el atardecer y va anocheciendo, me encanta, es una chorrada, ¿eh? Pero me siento ahí, estoy tan tranquilo y lo veo, o cuando se pone a llover y te quedas ahí varado y no están cayendo relámpagos, me gusta quedarme a esperar a que haga buen tiempo y y pienso, joder, esto es un diseño de juego de la hostia, ¿sabes? No sé, son pequeñas tonterías, pequeños rituales que tiene este juego. Y así que sí, a esto estoy jugando estas navidades, eso ya Yakuza 0 Director's Cut, del que ya hablamos la semana pasada o hace 2 semanas. Y ya está, Mark. No tengo mucho más que decir de Breath of the Wild, porque en su día hicimos un especial de Zelda Tears of the Kingdom y un especial de Zelda. Que hay bastante contenido en ese sentido y a lo mejor algún día volvemos, no sé, a lo mejor el año que viene con esto del 10º aniversario, pues a lo mejor nos animamos a hacer algo especial sobre Breath of the Wild otra vez. Eh, pero no tengo mucho más que añadir hoy del juego. Los juegos de Nintendo son transhistóricos. Sí. son, la- son increíbles, tío. Nos van a decir que somos unos nintenderos, pero son buenísimos todos. Siempre de Que, corazón, siempre. En la práctica Mark, no tanto, en la praxis pero no, tú, en la tu versión Nintendo fútbol, Switch sí. 2 mal. Mal, ¿eh? Somos Estás ahí. somos como esos católicos que no van nunca a misa, tío. Pero vamos evangelizando siempre que podemos a Sí, todo el tenemos mundo. ahí tenemos ahí una estatuita, ¿no? De una cruz, pero no vamos nunca a misa. Nos la pasamos de juerga y bebiendo alcohol. Mark, la semana que viene nos escuchamos. Sí. Descansa. Episodio corto el de hoy. Ahora tenemos un ratito de tiempo extra para los mecenas. ¿Tenías algún temita? Así que sirva de cebo para que la gente se quede, o por si hay alguien que diga, ostras, me interesa, me hago mecenas. ¿De qué quieres hablar? Así titular. Pues, no lo tenía planeado, pero es un tema que va en muy a colación de lo que hemos estado hablando hoy y que habla también de melancolía. Vale, Habla de vale. melancolía. Hablaremos de eso. Pues nos escuchamos en 7 días. Descansa, guapo. Un beso. Hasta la semana que viene. Y a vosotros y a vosotras, como siempre os contamos, miles, millones de gracias por habernos elegido. No damos por hecho que estéis ahí siempre y estáis, no falláis. Y eso para nosotros es la gasolina que necesitamos para volver 7 días después con las pilas cargadas. Gracias por escuchar, gracias por compartir el episodio, el podcast en redes sociales, en Instagram, en Blue Sky, en donde sea. Gracias por las menciones que nos hacéis.
Gracias por pasarlo por vuestros grupos de WhatsApp. De verdad, es un auténtico lujo ver cómo la bola de nieve va creciendo y cada vez más gente nos conoce. Y, y gracias por vuestros comentarios, por los corazones, por los likes en iVoox, en Spotify, en todos esos sitios. Esos pequeños detalles siempre os los decimos, pero no nos cansaremos de decirlo. Son de los que nos ayudan un montón. En esto de los algoritmos, en esto de la visibilidad, en esto de las interacciones que le dicen a un robot si algo es interesante, si algo es importante, si algo tiene que ser trending topic, ese tipo de detalles, el dejar un comentario, el de poner un corazoncito, el de hacer una reseña, ayudan increíble, no os lo podéis imaginar. Y si queréis ir un nivel más allá, pues ya lo sabéis. Podéis apoyarnos económicamente desde 3 euros en podcastlevelup.es y ahí vais a hacer que este proyecto sea viable, porque os necesitamos más de lo que creéis y sobre todo nos ayudáis a construir la mejor comunidad de videojuegos que hay en castellano, sin duda. Tenemos un Discord increíble con las incorporaciones de los veteranos, o sea, con los veteranos, perdón, y las nuevas incorporaciones. Así que, de verdad, si quieres, échale un ojo que nosotros te lo agradeceremos. Y dicho esto, nos escuchamos en 7 días y ahora, Marc, tú y yo nos quedamos un ratito para el tiempo extra.